Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que como siempre con el ánimo arriba. Hoy día tenemos público ahí, como aplaude nuestro público. Como ya están en la fase de retorno a la normalidad. Hoy sí, más adelante a lo mejor vamos a tener aquí también algunos invitados en nuestras clases. Así que chiquillas, vayan preparándose porque puede que a algunos de ustedes les toque ser nuestra primera, segunda, tercera o invitada aquí a participar de una de las clases en vivo. Por ahora no podemos traernos a todas las alumnas acá al Polideportivo a hacer nuestras clases, pero más adelante vamos a tener a lo mejor una invitada por clase para que venga aquí a entrenar con nosotros. Oh, qué nostalgia. Posiblemente, si las cosas se siguen dando en una de esas, podemos terminar el último mes ya de nuestras clases haciendo aquí en el Polideportivo, entrenando nuevamente nuestras clases presenciales. Puede ser la esperanza en lo último que se pierde, así que hay que cuidarse nomás, ponerle todas las ganas estos últimos meses ya a lo mejor que nos quedan para terminar el año, para terminarlo bien y empezar bien el verano, empezarlo bien, con nuestro cuerpo bien, nuestra mente y todo bien, ¿ya? Así que ahora vamos a comenzar con la clase del día de hoy que nos toca fuerza tren superior, así que tengan a mano todos sus implementos para entrenar como se debe. Comenzamos con el calentamiento primero, pues nos vamos a la fase aeróbica, calentamiento general. Primero la movilidad articular, ahí sí, fase aeróbica, calentamiento general y después ya con la fuerza. Comenzamos. Vamos, movilidad de cuellito. Al otro lado. Hombrito, arriba y atrás. Dale, vamos, adelante, cambiamos. Bien grande. Exageren harto nomás el movimiento de la cadera. Y concentren el movimiento en el tren inferior. He visto también algunos que están movilizando el tren superior. No, es a la altura de la cadera. Vamos al otro lado. Vamos, saca caderita atrás y adelante. Vamos, rodilla. A ver cómo anda ese equilibrio el día de hoy. Vamos, movilidad hacia adentro primero, pase afuera para no perdernos. Hacia afuera. Vamos, trote en el puesto. Bien grande esos brazos, todo lo más que se pueda. Dale atrás. Queda ahí. Estira el brazo. Sácalo con fuerza.
Abre esos brazos. Levanta las piernas. En brazos arriba. 2. Levanta rodilla. 2. Prepara que salimos en puño al lado. Vamos, pega con fuerza. Vamos con 2. Aprendes abdomen, movilidad. Nuestro calentamiento va enfocado en el superior, más que nada en espalda, pecho, brazos. Hay que partir la técnica de ejecución del ejercicio. Por lo que cuando sacamos puño al lado, abdomen va apretado, saca cadera, punta de pie. Queda. Dale, jumping, vamos con brazo. Sigue. Y aguanta. Firme sobre tu subo. Abro con fuerza. Queda. Sigue esa protesta. Vamos, con brazos que no se queden quietos.
abajo. Sigue, 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 sigue. Mantén ahí, aguanta. Nada atrás. Mantén ahí. Vamos, vamos. Descansa. Vamos, sube un poquito más de ese trote. Prepárate que nos vamos abajo, sentadilla. Baja. Prepara esos brazos. Cruzamos, acuérdate la mano, la punta de los dedos llega a la altura del codo. Dale. Abajo, abajo, abajo. No suba la cadera. Sigue, sigue, sigue. Aguanta, dale. Lleva un poquito, trata que la mano pase el codo. Dale, fuerza en los brazos, pectoral. Vamos. Mantén la posición de la sentadilla. Descansa. Bracitos en L. Subo, bajo. Estoy aquí. No se pierde la postura de los brazos. No quiero que junten la mano aquí en el pecho y que suban y bajen. Vamos. Dale, sube esos brazos. Sigue. Aguanta y mantén. Dale, vamos. Queda. Vamos a mantener esa nota arriba. Prepara esos bracitos. Dale otra. Vamos, vamos, vamos. Mate, 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 mate. Sigue. Aguanta ahí. Lo más rápido que tú puedas. Sigue, 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 sigue. Porque cuando se empiezan a cansar los brazos, se empiezan a trabar de repente. Pero tú puedes. Sigue, sigue, sigue. Descansa. Excelente. No, queda poquitito ya.
contraria. Vamos. Sube el codo, baja. Dale. Sube ese codo. Baja el brazo. Estíralo completo. Y sigue. Toca el pie. Queda arriba. Tomen agüita si quieren. Creo que me parece. Vamos, vamos, vamos. Mantén el trote ahí, mueve esos brazos. Prepárate para el jumpy. Vamos. Eleva esos brazos. Llévalos arriba, en punta. Al techo. Apunta el techo. Sube, sube, sube. Queda. Vamos. Nos queda poquitito. Brazo en esta posición. Abro y cierro. Pero con saltito. Prepárate. Vamos. Si entrenaste ayer, a lo mejor está un poquito dolorido de piernas, pero aquí en el calentamiento nos acordamos del ejercicio de ayer. Pero ya después descansas, no te preocupes. Queda. Dale. 4 arriba. Brazo, brazo. Sigue. Última. Queda. ¡Excelente! Terminamos la primera parte. ¿Ven? Ahí sí, no fue tan terrible. Ahora nos vamos con el entrenamiento de fuerza. Tengan a mano ahí su colchoneta, todos sus implementos, su mochilita también, que la ocupamos igual para hacer un poquito de bajo espalda, de pecho. Tomen harta agüita y trátense bien. Disculpen, pero el frío todavía me tiene aquí. Agarra. Vamos. Pesitos. Hombros primero.
hombros. Cuerpo va firme, pies separaditos al ancho de sus caderas. Punta de pie mirando hacia adelante. Caderita va y neutra. Espalda derechita. 3 de 12. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Vamos, terminamos la primera parte, o sea, la primera serie. Descansen un poquitito, descansen sus hombros, tomen agüita. Vayan tomando agüita a poco, sobre todo son malos para tomar agua. Vayan incorporándola porque ahora tienen el cuerpo calentito. No es lo mismo cuando tenemos frío y tenemos que tomar agua. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Voy a subir un poquito aquí el micrófono para que no se escuche tanto a mí. De cansada. Primer ejercicio, todavía no dura el cansancio, a mí al menos del calentamiento. Vamos, preparen la segunda, la tercera ya. Vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Costó. Por eso que era la última. Vamos. Tríceps, suelo. ¿En qué año estaban? ¿En qué año estaban ustedes cuando sonaban los Venga Boys? ¿En qué curso? ¿Cuál será? Yo me acuerdo del mío. Vamos. Acuérdense, codos hacia adentro. Baja. Sube. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descansen un poquito. Y nos vamos con la segunda. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acuérdense que si tienen una pesa, una solamente, de repente si tienen una nomás en la casa que sea más o menos pesadita, o una botella o algo así, no es cómodo hacer el ejercicio. Codo hacia adentro, baja la altura de la frente y sube. ¿Ya? O con una botellita lo pueden hacer también. Ahí van viendo. Y sube
lo recuerdo porque de repente a uno se les olvida. Yo a veces le digo en la clase, hagan las modificaciones pues para la otra clase puede que se les olvide. Incluso a mí se me olvida de repente decirle las modificaciones o modificar el ejercicio y hacer algún otro diferente que trabaje el mismo grupo muscular. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, terminamos tríceps. Ahora vamos a hacer al tiro nuestro ejercicio combinado que tenemos porque si no después yo muero, no lo puedo terminar. Así que ahora aprovechando que los brazos todavía están bien, en condiciones más o menos decentes, vamos a hacer nuestro ejercicio combinado. Vamos. Esto ya se lo saben. Arriba, junto y vuelve a subir. Después separo todo nuevamente. Este ejercicio a mí me asustó. Vamos. Comenzamos. Ahora llega a dar gusto subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Costó la primera, como vamos la tercera. Descansen un poquitito esos brazos. Vamos, segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, que ya está costando. 9, 10, 11, 12. Vamos, nada malo que cueste. Es normal que algunos ejercicios cuesten más que otros. Lo que sí ustedes tienen que seguir ahí. No decir, ya me costó mucho, no puedo, ya me cansé tanto, no puedo seguir haciendo malas clases. Tienen que seguir. Para eso están aquí, para eso estamos todos aquí. Para seguir entrenando, sacarnos el jugo, para después ver los resultados. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos que se puede. 6. Sigue. 7, 8, 9, 10. Aquí me está dando ánimo para que termine las 12. Terminamos. Yo espero que estén en su casa, estén igual que yo, dándolo todo, dando la vida en cada ejercicio que de repente no me cuesta mucho sacarlo.
sacamos las 12. Oh, estoy haciendo este ejercicio combinado que hicimos recién. Digo, ¿por qué? ¿Por qué se me ocurrió decir que ya íbamos a hacer 12? Sí, con 10 estábamos bien. Vamos, bíceps, bíceps, ahora. Después pecho. Vamos. En esta misma posición nomás. O si quieren acá sentados, si quieren de pie. Comenzamos. Descansen un poquito los hombros. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuando hagan este ejercicio, traben la cadera en algún lugar. Estoy aquí, trabo la cadera, que de repente uno tiende a ponerle el balanceo al movimiento. Pero se nota harto la diferencia si yo trabo la cadera y la dejo ahí quieta y me concentro solamente en la flexión y la extensión del codo, a que si estoy con el cuerpo entero realizando el ejercicio. O si no, lo pueden hacer sentaditos también, en una silla sentados, que a veces nos cuesta un poquito más el control postural. Si ustedes también, si sienten que está ahí, cadera firme y solamente mueven los brazos, bien. Si sienten que les cuesta dejar de hacer el balanceo para poder hacer el bíceps, siéntense y ahí va a ser traba la cadera, no la van a mover. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Preparen que ya se nos viene la tercera y cambiamos, nos vamos con pecho. Vamos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Ah, no, con la misma. Vamos a hacer pecho ahora. Nos queda harta clase todavía. Así que vamos súper bien. Codos abiertos, separados, alineados con los hombros. Manito apuntando hacia arriba. Levanto la cadera. Punto delante y vuelvo a bajar. 3 de 12. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Siente el músculo, baja lento y lo sube. Se sube y baja no tan rápido. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dado el tiempo de sentir en qué momento el que trabaja más el músculo, si es la fase excéntrica o en la fase concéntrica cuando realizamos el movimiento, ya cuando subo o cuando bajo. Ve ahí, aprende a conocer tu cuerpo, aprende a ver qué ejercicio te acomodan más, qué ejercicio te acomodan menos, cuáles son tus debilidades, tus brazos, tus piernas, tu espalda, a veces que nos cuesta igual trabajar esto. Sé consciente de los movimientos que estás haciendo, ten control de tu cuerpo entero. Vamos, cadera arriba. Cuando estamos haciendo ejercicio traten de no estar ahí como que apenas pueden. Yo prefiero que si les cuesta mucho estar con la cadera arriba o mantener la concentración en los brazos y en la cadera, cadera abajo. ¿Ya? Vamos a ponerle un poquito más de dificultad. 1, 2, 3, 4. No te apures. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No piensen que si yo me apuro alcanzo a hacer 15. A veces
veces vale más la calidad que la cantidad de los ejercicios cuando estamos haciendo musculación. Pero por lo general vale más la calidad cuando estamos haciendo musculación. Cuando ya estamos trabajando en hits y ahí la idea es que viene el todo y los ejercicios que hacemos hagan hartas repeticiones, saquen hartas. Pero ahora no. Vamos, última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Vamos ahora con la espaldita, creo. Sí. Vamos. Mientras ustedes descansan, yo les explico cómo es el siguiente ejercicio. Ustedes ya saben, estamos duras, inclinamos hacia adelante. Van juntitas como si tuviéramos una barra. Ya. Una barra al pecho. ¿Ya? Vamos, posición. Ahí trabajamos pierna, a mí todavía me duele. Vamos. 3 de 12. Comenzamos. Cuarta derechita. 1, 2, 3, 4, 5. Este lo puedo hacer perfectamente con la mochila, ¿eh? 12. Si tienes la mochila solamente la tomas de arriba y de abajo y te la llevas al pecho. ¿Ya? Ahora lo estamos haciendo con los codos abiertos, también lo pueden hacer con los codos más juntitos. Con la mochila es más fácil esa tomada, creo yo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Vamos, nos queda la última. Últimas 12. Tú pareces de Gailán. Hay algo en ti que no es normal. A mí ese algo me encanta. Me parece súper especial. Comenzamos con las 12. Se ve que no le gusta lo material. Ella es difícil darle. 4, En su juego siempre 5, quiere ganar. 6, 7, 8, cuando su cuerpo 9, mueve más ella 10, 11, 12. Bien. No te dejo de mirar. Ahí aparezco tu detective, buscando huellas para encontrarte. Vamos. Tríceps. Apretando el tríceps. Pies juntitos. Arriba de extensión. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. Sigan ustedes, concéntrense. Ya no terminemos esto, después les explico. 8, porque si no van a estar pendientes de lo que les estoy diciendo. Es la cuenta. Cuando estén haciendo este ejercicio, fíjense bien. Los codos van arriba y fíjense cómo cambia el dolor que sienten en el tríceps si lo hacen a lo mejor. Aquí se ve mejor. Si lo hacen más abierto o lo hacen más cerrado el movimiento. Si lo hacen más abierto o lo hacen más cerrado. Ya, vayan viendo eso también. A mí me gusta más cerrado. Puntitos, cerradito atrás. Ya. Vamos por la segunda y vayan probando ustedes también. Hagan ese test. Bracito arriba, comienzo. 1,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me cuesta mucho tríceps. No sé ustedes, a ustedes a lo mejor les cuesta más cuando trabajamos deltoide, cuando trabajamos el hombro, cuando trabajamos el bíceps, la espalda, no sé. Ahí me cuesta el tríceps. Vamos, tercera. Dale. Arriba, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así que llevamos harto tiempo trabajando, incluimos la fuerza del tríceps superior en los entrenamientos. Me cuesta, ya hacen flexiones de brazos, ya todo y aún así cuesta. Siguiente ejercicio, espaldita. Vamos, apertura. Misma posición, misma postura de los ejercicios pasados. Tronco inclinado hacia adelante, hombros atrás, derechitos. Apertura. ¿Ya? 3 de 12. Comenzamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Preparemos la segunda. Vamos a hacer el ejercicio de lado. Aunque otras veces yo lo hemos hecho, otras veces de lado. Pero igual. Derechitas. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La última. Acuérdense que ahora que estamos trabajando musculación también, póngale proteínas a sus comidas. Huevito, lechecita, carnecita, legumbres. Vamos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sobre todo si son personas que les cuesta sacar masa muscular, porque hay personas que son muy delgaditas que tienen poca masa muscular. Si están haciendo pesas, póngale proteína a sus comidas, agréguele más proteína, a lo mejor porque eso le haga falta para desarrollar más masa muscular. A lo mejor son balitos para la carne, para el huevito, le falta proteína. Vamos. Todo esto es, a lo mejor, todo esto puede ser parece, porque no sabemos cuál es su condición, por eso tiene que evaluarlo a otra persona. Pero puede ser, hay todas las opciones, hay que ir probando. Vamos. Bracitos estirados atrás. Subo hasta que la mano se alinea con el hombro. A veces se pasa un poquito, pero la idea es llegar acá. La mano se alinea con el hombro y de ahí
fuerza para ayudarnos con abdominal. Pero ahora la idea es solamente dejar el trabajo a los brazos. Vamos por la tercera. Cuando atrás tomamos aire, cuando sube voto. Push-up. El push-up. Flexiones de brazos. No, ¿cuánto pasamos? ¿Las 12 o no? Creo que sí. Sí, creo que estamos haciendo 12. Los que se sientan cómodos todavía, háganla con apoyo de rodilla. Los que no, ya háganlo con apoyo de mano solamente y pie. Ya. No, por eso estamos con 12 con 10. Si usted quiere haga 12, si quiere haga 10. Ya. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada vez que hago estos ejercicios digo, eran 10, ¿por qué no dejé seguir con 10? ¿Por qué no eran 30? Pero vamos que se puede. Ya nos queda este ejercicio y otro más y terminamos. Vamos, vamos, vamos. Acomódese que se nos viene la segunda. Comenzamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saca apenas las 12, vamos a ver cuánto. ¿Cómo vamos a andar con la tercera? Todavía falta, llevamos harto trabajando fuerza tren superior y aún así falta harto progresar. Eso muestra que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir entrenando, no tenemos que quedarnos en la casa que nos cae la flojera. Vamos, última. Abre la rodilla. Vamos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Vamos, último ejercicio y terminamos. Espaldita. Levanta, acuérdense que subíamos como si tuviéramos una barra al pecho. Ahora vamos a subir con los codos pegados al cuerpo atrás. Misma postura. Rodillas flectadas, traemos inclinados hacia adelante. La botella o lo que tengan mirando puntas y fotos de botella hacia ustedes. Y aquí subo. 4 de 12, comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien.
Vamos, segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descansen, descansen. Nos queda la última y terminamos. Vamos, preparen. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo como que también me balanceo un poquito. Fuera por la colchoneta del piso. Tan firme que me puse arriba de la colchoneta. No sé cuánto llevo. 8, 9, 10, 11, 12. ¡Excelente! Y terminamos. ¡Vamos, nuestro chócale! Aquí hay solcito, ahí se ve bien. Vamos a elongar ahora. Manitos cerquita de la cadera. Tomamos postura. Vamos atrás. Vamos nuevamente adelante. Manitos cerquita de la cadera, lo más cerca posible al menos. Ahora, sin mover las manos ni las rodillas, llevamos la cadera atrás. Y ahí se mantiene. Vamos arriba. Y mismo en esta postura estiramos espalda. Manito contraria, toca el piso, con la otra giramos un poquito, abro, muestro la palma de la mano. Vamos, vuelvo, por dentro de la mano cambio. Por lo general por un lado cuesta más que por el otro. Vuelvo al centro, cambiamos. Ahí, brazo derechito arriba. Vuelvo suave. No nos vaya a dar algún tirón. No tenemos dónde. Vamos acostadito boca arriba. Apretamos, estiramos los músculos de la espalda. En eso nos concentramos.
pasamos suelto, subo suavecito, acomodamos la vértebra, acomodo pecho, hombros atrás y después cabeza. Y un fuertísimo, fuertísimo aplauso para todos ustedes. Muy bien. Espero se hayan sacado el jugo, igual que yo hoy día en la clase, quedamos muertos, pero vamos que se puede. Hay días buenos, días malos, días que tenemos más energía, días que tenemos menos energía, pero ahí tenemos que estar siempre al pie del cañón. Acuérdense que nada en esta vida es gratis. Cuando ustedes ven por ahí alguna niña linda que pase, ¡ay, qué linda! ¡Qué flaquita, que aquí, que allá! Lo más probable es que ella, si ya tiene una edad más o menos avanzada, pasó de los 25, de los 30 en adelante, lo más probable es que haga algo por su cuerpo. La niña jovencita ya no les cuesta nada, porque cuando uno era joven no le costaba mucho bajar ni subir de peso. Después ya cuando uno entra en edad, cuando cuesta y cuando más tiene que estar ahí firme y pendiente de lo que come, de cómo se entrena y de la vida que lleva. ¿Ya? De descansar también, el sueño es parte fundamental también para tener un cuerpo sano y una mente sana. Ya, que estén muy bien, nos despedimos, nos vemos mañana con la siguiente clase. Ahora sigan cuidándose y cuando les llegue por ahí mi invitación para venir aquí a participar de una clase, espero la acepten. Que estén muy bien, chao, chao.